Nunca os conocí. Mateo 7:21. Dice la palabra de Dios así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Óigalo bien, amado mío y en la fe. ¿Qué palabra es esta? Y hay que tener discernimiento y entendimiento y sabiduría espiritual para que pueda usted entender cómo el Señor manifiesta la buena obra, la obediencia en cuanto a la palabra de Dios es viva y eficaz. El manifiesto va para aquellos que dicen hablar de Dios, predican y edifican, y hacen y deshacen quizás por su personalidad y su sabiduría humana. Amado mío, preste atención, pastores, ministros, quien prediquen la palabra. Cuando el Señor os ha sido explícito y dice: no todos el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amados, la expresión es viva en aquella palabra que dijo Jesús: no se haga en mí lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Fisonomía física. Y aquí hay sabiduría. Y aquí hay entendimiento, amados. Porque muchos controvierten y dañan la doctrina y hacen galancia y sacan ego y vanidad predicando la palabra, y dizque lo hacen con conveniencia propia, buscando favorabilidades, economía, dineros que absorben y trastornan su vida. Pastores, préstenle atención a su vida. Predicar el evangelio no es de muchos. Todos lo pueden hacer, pero déjeme decirle que el que ha sido apartado para llevar y dar las buenas nuevas y es elegido por Dios, él tendrá victoria. Pero aquellos que se meten a pastores, porque sí, va jodida la cosa. Y qué perdición y qué tribulación, porque ellos creen quizás en su fisonomía y se les olvida que los dones y talentos son del que nos los dio para dar. ¿Y cuántos predican con favorabilidad, con beneficios económicos, con antimañas, con mentiras, con zozobras, inculcando y controvirtiendo y dañando la palabra que nació del corazón de Dios? Y no hacen la voluntad de Dios, sino hacen lo que ellos quieren. Predican, hablan, exhortan y animan al pueblo, quizás con mentira y engaño. Pero se les olvida que Dios conoce el corazón y sabe lo que da dentro de ti. Pero déjeme decirle que el buen pastor, el que hace la voluntad de Dios, ese es el elegido. Ese es el llamado. Es el que ha apartado Dios. El que brilla. El que es luz. El que es transparente. El que no busca beneficios. El que hace caso. El que oye a todos. El que da el buen consejo. Ese es el que hace la voluntad de mi Dios. ¿Cómo os exhorta? Y dice el Señor: nunca os conocí. Porque
En ese día, la tribulación y la angustia se debe presentar. ¿Felicidad o angustia? Porque hay un día, pastores, hay un día que lo identifico como un día de auditoría, que es donde a usted lo van a investigar. Un juez justo y verdadero, que es el día del último gran día. Entonces nosotros, por vuestra magnitud y nuestra naturaleza, Dios sabe lo que hay en ti, porque Él no se equivoca. Dios es justo y su justicia es verdadera. Por eso dice Él: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Óigalo bien, el que hace la voluntad de Dios, el que obedece, el que anima, exhorta, el que da de lo que el Espíritu le da, sin retribución, porque ha recibido por gracia debe estar. No se engañen, pastores, porque es que todo tiene un límite, todo tiene que llegar a un fin. Y ese día es en cuanto muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos maravillas, construimos, enseñamos, pero no lo hicieron conforme a la voluntad de Dios, sino a su voluntad. Hicieron lo que quisieron, se enriquecieron físicamente, hablando lo que no habían de hablar, y enseñaron lo que no habían de enseñar, porque no hicieron la voluntad de mi Dios que está en los cielos. Por eso, el día de la gran auditoría es donde nosotros, como personas humanas, debemos ser sinceros delante de Dios y mucho más delante del que Dios nos ha puesto a hablar, exhortar y animar. Por eso, cumplimiento eficaz, y es que la palabra de Dios es viva y dará el cumplimiento en cuanto Dios os dé y tengamos que presentarnos delante de Él. Dios los bendiga.